Ok, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Con, pues esencialmente, con el mensaje. Qué buen tiempo hemos tenido, ¿verdad? Adorando a Dios. Es, es muy precioso Él y le damos muchas gracias porque, pues nos deja acercarnos, ¿no? Fíjense qué honor tenemos que el Dios que hizo los cielos y la tierra permita que nos acerquemos a Él sin fulminarnos, el Dios absolutamente santo. Y eso es algo que luego medio perdemos de vista, ¿eh? Hay veces llegamos y estamos con mucha ligereza, porque a veces no tenemos el entendimiento delante de quién estamos. Y eso es muy importante que como iglesia, como creyentes, ¿cuántos creyentes hay? Bueno, como creyentes, no solamente que lo apreciemos a Él y que lo valoremos a Él, pero esos momentos que tenemos para estar aquí, para adorar juntos, para expresarle todo nuestro amor, nuestra gratitud, ¿sí me explico? Y poder hacerlo de una manera apasionada, poder derramar nuestro corazón. Hay veces se nos salen las lágrimas y es perfectamente normal, porque ¿a poco no es emocionante estar delante de Él? A mí me emociona, yo no sé ustedes, nomás que mis emociones no me dirigen, mis emociones no me controlan, ¿sí? Pero es emocionante, es algo que toca y que simbra de manera muy fuerte. Entonces, les digo esto para que el Señor nos ayude a crecer en esa conciencia, ¿está bien? De quién es Él, delante de quién nos presentamos, qué es lo que venimos a hacer. Y pues bueno, venimos a adorarlo, esa es una de las funciones esenciales, si no es la principal de la iglesia, ¿sí? Escuche bien, antes de hacer cualquier otra cosa, es adorarlo a Él. Es que quiero ir a hacer y sí, vamos a predicar el evangelio y todo, sí está muy bien, pero primero es lo primero es la adoración a Él, primero es el reconocimiento a Él, porque mis amados, de ahí surge todo lo demás, de su presencia, de estar, ahora sí que déjeme decirlo de esta manera, ¿no? Envueltos, conectados con Él, con su amor, con su misericordia, con su gracia, y cuando estamos así, pues todo lo demás fluye muchísimo mejor. ¿No lo cree? Yo sí lo creo. Pues muy bien, el día de hoy vamos a ver el tema número 13 de esta serie verdaderos frutos espirituales, que es un estudio que estamos haciendo versículo por versículo de la carta a Santiago. Y el título del tema de hoy es la autoconfianza, un camino cuesta abajo. Así se llama, la autoconfianza, un camino cuesta abajo. Y yo les voy a pedir que tengan listo ahí Santiago, capítulo 4, a partir del versículo 13. Muy bien, pues, ¿cuántos de los que están aquí han escuchado expresiones tales como, anímate, ten confianza en ti mismo? ¿Cuántos han escuchado eso? Sí, otra, ¿verdad? Sueña en grande, tú puedes lograrlo, ¿sí? Y si por ahí todavía le encajas o le pegas o le adhieres, ¿verdad? Un versículo como, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? ¿Sí han escuchado eso? Bueno, déjenme decir algo. La industria de la motivación personal, de hecho, es toda una industria. Hay áreas ya de especialidad, hay algo que se llama coaching. ¿Cuántos han escuchado acerca del famoso coaching? Que no es otra cosa más de cómo llegar a ser exitoso. O sea, hay muchas cosas que tienes que hacer para ser exitoso, ¿verdad? Y este famoso coaching, ¿verdad? Toda esta industria tiene una tendencia a la alza. O sea, cada vez es más. Debido al creciente mercado de la autoestima, ¿sí? Hay muchas carreras que se van combinando, carreras en lo profesional
que se han combinando y han llegado a ser verdaderos consorcios para ofrecerle al consumidor un producto tan amplio, tan variado, pero todos con el mismo lema: confía en ti mismo. ¿Cómo la ve? Fíjese, hay algunas de las carreras que se entrelazan. Ahora, yo le voy a decir algo. Eso se da en el mundo. Eso no tengo problema yo al darse en el mundo. El asunto es de que eso se ha traído a la iglesia. El asunto es de que eso se ha metido, se ha filtrado a las iglesias, a la congregación. Yo no tengo ningún problema cuando dicen confía en ti mismo, que lo dice un motivador del mundo, porque hay empresas que a eso se dedican. Pero tengo mucho problema cuando desde un púlpito se enseña confía en ti mismo. Tente fe, brother. ¿Sí? Y hay muchas carreras que se entrelazan, fíjense, para todo esto. O sea, va desde asesores de imagen. Esto es real, ¿eh? O sea, luego se capacita, entre comillas, ¿verdad? A los hermanos o incluso a los pastores. Se les dan cursos a los pastores de autoimagen. De qué te debes de poner, cómo te debes de parar, que la sonrisita acá, te pones así, que si la corbata, que si el esto, no digas esto, párate así, ve por allá. ¿Me podrían ayudar? Miren, amamos a los niños, pero sí tenemos que tenerlos un poquito en control. ¿Está bien? Los amamos y vamos a cuidarlos muy bien, pero necesitamos que nos ayuden. Gracias. Y entonces, pues, ¿qué vas a decir? ¿Qué no vas a decir? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué te vas a quitar? ¿Verdad? Hay diseñadores de imágenes, o sea, de imagen, ¿no? Bueno, también de imágenes, ¿no? Pero de imagen, ¿sí? Obviamente psicólogos, nutriólogos, o sea, todo esto se da y se ofrecen. Hay portales impresionantes en internet, en donde usted entra y hay todo un coaching. ¿Sí? Gimnasios, o sea, y te dicen, o sea, es todo con una sola, o con un solo objetivo, con una sola meta, es confía en ti mismo, ¿sí? Y repito, es lamentable que muchos de esos conceptos que los motivadores y promotores de la autoconfianza de este mundo, pues ya se mueva dentro de la iglesia, porque esto está siendo una especie de cicuta espiritual. ¿Saben lo que es cicuta? Es un veneno, ¿okay? Es un veneno que se absorbe muy rápido y no hay manera de desecharlo. Entonces, vamos a ver qué es lo que es la autoconfianza. Pongan atención, porque esto les voy a dar la definición. ¿Qué es autoconfianza? Uno puede decir, bueno, confianza en uno mismo, sí, pero ¿qué implica? ¿Qué es eso? Vamos a ver. Autoconfianza es un sentimiento basado, escuche bien, en la fuerte conciencia del propio poder para afrontar las posibles dificultades. Se los voy a leer otra vez. La autoconfianza es un sentimiento basado en la fuerte conciencia del propio poder para afrontar las posibles dificultades. O sea, tú tienes un poder enorme, dicen, ¿verdad? Y con ese poder tienes que estar listo y tienes que confiar en ese poder, ¿sí? Para salir adelante cuando se te presente algo. Les voy a decir otro concepto más elaborado acerca de ¿qué se maneja pues en relación a la autoconfianza por los motivadores del mundo? Y dice, es extremadamente importante e indispensable que puedas creer en ti mismo. Órale, ¿no? Es también importante que te sientas a gusto con la persona que ahora eres. Ay, y 2, 3 despistados dicen amén, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo es, no tienes necesidad de hacer ningún ajuste, así como estás. Dice, para desarrollar autoconfianza, la autoaceptación debe estar presente. Ya me acepto a mí mismo, ¿verdad? Y luego le meten un versículo por ahí.
Porque ámate a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo no puedes amar a los demás. Hasta bíblico es, ¿verdad? Y ya de repente ya entra acá y todo cosas de religiones orientales, ¿sí? Para que estés así tranquilo, relax, ya sabes, Dalai, ¿no? Y que te pongas acá tus toques espirituales para estar en paz, ¿verdad? Y así todo el Feng Shui y el Chap Sui y todos los Chui, esos que le salen los Shuis. No. Dice, la autoaceptación se trata de aceptar las cosas buenas y malas de nuestra vida. Órale. O sea, vean lo que eso implica. Dice, y aprender de ambas. Autoconfianza es aprender de uno mismo. Y por ello la autoaceptación es imprescindible. Bueno, esta es la respuesta del mundo a la solución de los conflictos que tiene el hombre. Eso es lo que el mundo le ofrece al hombre para resolver sus problemas. Y se vende como pan caliente, déjenme decirles. Impresionante. Es una industria impresionante. Y si usted lee muchos de los libros pseudocristianos, y digo pseudocristianos porque o sea, no son más que estos mismos conceptos embadurnados con algunos textos bíblicos. Aquí lo que acabo de hacer ahorita es darle la esencia, darle la espina dorsal de este asunto para que lo pueda identificar. ¿Sí? En otras palabras, lo que busca el mundo es hacer a un lado la voluntad de Dios. Por una razón, la voluntad de Dios busca precisamente complacer a Dios. Y el mundo es contrario a Dios. Entonces, haz tu voluntad. Haz lo que te dé tu gadarena gana, ¿verdad? Y vas a ser muy feliz, eso sí, tente confianza. ¿Ok? Entonces la autoconfianza está unida, pues no sé si sea de la misma vena o del mismo nervio, pero de que está unida, en buscar satisfacer los deseos del corazón del hombre natural, ¿sí? En hacer a un lado la voluntad, de Dios, como lo vamos a ver. Y hacer a un lado la voluntad de Dios es una ofensa para Dios, ¿sí? Vengan muy rápido, estamos en la introducción a 2 Corintios capítulo 5, el versículo 5. No me quiero detener mucho en este versículo, aunque me parece maravilloso. Y dice, y Él por todos murió, se está refiriendo a Cristo. Dice, y Él por todos murió. ¿Por cuántos murió? No por todos. Para proveer salvación a todos. Dice, para que los que viven, aquí ya hay una separación, 2 Corintios 5:15, para que los que viven, ¿para que quiénes? Los que viven, es decir, los que han creído, los que han abrazado la gracia por la fe, ¿verdad? Porque no todos viven, si no, no habría necesidad de insertar esto, no habría necesidad de especificar. Dentro de ese todo que es literal, especificar un grupo en particular, ¿sí? Entonces el Señor dice, murió por todos, para que los que viven, los que han creído, porque no todos, aunque murió por todos, no todos viven, no todos han creído. ¿Quién es el que recibe vida? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida, dice, que te conozcan a ti. ¿Está bien? Entonces dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Fíjate. O sea, aquellos que han creído ya no vivan para sí mismos. Es muy normal que alguien que no ha creído viva para sí. Eso es lo más normal. Es lo más natural. Alguien que no ha puesto su confianza en el pago de Cristo por sus pecados, ¿sí?
Alguien que no cree, que no es un discípulo de Cristo, es perfectamente normal que viva para él mismo, para todos sus planes, todos sus deseos, todas las cosas que quiera hacer, sin considerar a Dios, sin considerar lo que él dice. ¿Está bien? Eso es normal. Es normal que no lo considere, puesto que por naturaleza es enemigo de Dios. Entonces yo no deseo hacer la voluntad de mi enemigo, yo nada más quiero que mi enemigo me bendiga. Yo nada más quiero que Dios me dé cosas. Yo nada más quiero y le pido y esto, y sí creo, pero yo hago lo que yo quiero. Eso es muy normal en el mundo, ¿estamos? Pero eso es completamente antagónico al principio que eso debe de existir en un creyente. Porque por eso dice, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no voy a vivir para agradarme yo, dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, un creyente, un cristiano, ¿para quién tiene que vivir? Para hacer la voluntad de quién. ¿Sí lo ven? Eso, en las matemáticas, en la ecuación de Dios, eso es lo más normal. Porque ya le pertenecemos a Él. Porque si le decimos, Señor, ay Señor, tú me compraste, te pertenezco. Pues Él es el amo. Entonces, pues que se haga la voluntad de nuestro Señor en nosotros, ¿no lo creen? El asunto es de que tenemos un orgullo marca chamuco, ¿verdad? Que nos, en verdad, nos cierra los ojos para que no veamos la realidad. O sea, el orgullo así es de tremendo, enceguece. De modo tal, escuche bien, que alguien que se niega a ver lo que Dios establece, ni siquiera ve lo ridículo de sus hechos. Ni siquiera ve lo ridículo que se ve haciendo los desfiguros que se ve haciendo. Es como los borrachos, pues. Se sienten muy cool, ¿verdad? Y alguien que anda medianamente normal, ¿sí? Los ves y dices, no inventes, ¿qué desfiguros andas haciendo? Pero según ellos se ven y es lo máximo, ¿verdad? Y están haciendo un ridículo impresionante. ¿A poco no? Entonces, fíjense, el hombre habla de hacer planes como si fuera el amo de su vida, como si Dios no existiera. Eso es de manera natural, el hombre así opera, así funciona, así se mueve, así se conduce, de manera natural. Entonces vamos a estudiar estos versículos. Vengan por favor ahí a Santiago capítulo 4, versículo 13. Cuando lleguen ahí díganme, ya llegué o amén o gloria a Dios, como quieran. Muy bien. Voy a leer primero todo el versículo y luego me regreso. Dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Órale. Pero lo primero que dice, vamos ahora. Esto es una expresión para llamar la atención, para captar la atención de aquellos a los que les está dirigiendo la carta, que son creyentes. Pero viene tratando un asunto y de repente hay un giro fuerte aquí y les dice así como que, vamos a ver, ahora pongan atención a esto que les voy a decir. Dice, vamos ahora, los que decís o los que dicen, digan conmigo los que dicen. O sea, los que andan declarando y que andan confesando. ¿Sí? Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Fíjate bien, O sea, vamos a ir para acá y ahí vamos a estar un año y traficaremos, esto es, y haremos comercio, ¿sí? Y ganaremos. Ahora, ponga atención, Dios no tiene absolutamente nada en contra de que seamos productivos y que nos vaya bien. No tiene nada en contra, de hecho, es una bendición. Usted trabaja bien, el Señor le va a bendecir. ¿Sí? O sea, el Señor nos da, el Señor prospera lo que hacemos. A unos los prospera más, a otros los menos. Pues esto tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero una persona
que hace bien su trabajo, que es, o sea, si, por ejemplo, si un comerciante es creyente y da kilos de a 1,000 gramos, pues está bien, ¿no? Y es honesto y todo, pues va a ir bien. Pero si se dice creyente y da kilos de 800 gramos, ¿usted cree que Dios va a poner su mano y va a bendecir eso? Pues claro que no. ¿Sí? O sea, pero si alguien está trabajando, bueno, Dios le da. A lo mejor, mire, a lo mejor no le da para tener todas las cosas que quiera. Pero ¿cuántos de los que están aquí desayunaron o tienen para comer hoy? ¿Cuántos están preocupados? A ver, déjenme hacerlo así mejor. ¿Cuántos de los que están aquí están preocupados? Y lo digo en serio, y eso se resuelve hoy mismo, pero ¿cuántos de los que están aquí están preocupados porque hoy no tienen para comer o no tienen para comer su familia? ¿Hay alguien que con toda honestidad pueda levantar la mano y decir, hoy no tengo alimento, no sé qué vamos a comer? Lo pregunto en serio, ¿hay alguien? ¿No? Aunque sea una cebollita, un tomate, un par de huevitos tenemos por ahí, no sé. Aunque sea, ¿sabes qué? Estamos bendecidos. Porque si no hubiera, la iglesia aporta, para eso estamos los hermanos, para ayudar. Cuando alguien está en esa situación de no tengo para comer el día de hoy. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, bueno, Dios no nos deja, ¿sí? Lo que Dios tiene en cuenta, o en contra más bien, es cuando nosotros no consideramos lo frágiles que somos, lo volátiles que somos, lo temporales que somos, lo ignorantes del futuro que somos. Porque nosotros podemos hacer nuestros planes y decir, no, como ellos. O sea, aquí el asunto es los que estaban haciendo planes y declaramos que vamos a estar un año y declaramos que nos va a ir bien. Pero no estaban tomando en cuenta la voluntad de Dios. Y escuche bien, este es un mal muy común, pero ahorita voy a ahondar un poco más, porque se trata de eso, ¿sí? Santiago estaba tratando de corregir a la persona, escuche bien, no aquel que quiere prosperar, porque ¿cuántos ponen un negocio o cuántos van a trabajar para que les vaya mal? ¿Verdad que no? Se trabaja para que te vaya bien, pones un negocio, o sea, con eso no hay ningún problema. El objetivo de trabajar, el objetivo de vender y todo esto, ¿cuál es? Obtener dinero, ¿verdad? Y aunque Santiago se está dirigiendo aquí, aparentemente, nada más a los comerciantes, lo cierto es de que esto aplica para todas las demás áreas de nuestra vida, en donde también nosotros buscamos beneficio. Esto es en la escuela, en nuestras relaciones interpersonales, en el área que sea. ¿Sí? Todo lo que hacemos, o sea, aquí tenemos que ver cuál es el principio que enseña. Que yo quiero que me vaya bien y hago planes y todo eso, dices, ¿está mal eso? En esencia no. Lo que repito, Dios tiene en contra es de que no se le considere a Él. Que no se le considere a Él, ¿sí? Entonces, aquí nos está planteando, ¿verdad? Un ejemplo de gente que hace sus planes y su trabajo sin pensar en Dios. Entonces, al pasar por alto a Dios, lo que hace es que muestra tanta arrogancia y es un insulto a Dios tan grande como si se estuviera hablando y difamando también al prójimo. Porque acuérdense que todavía trae esta línea. Es decir, cuando nosotros hablamos mal de alguien, es decir, que decimos cosas, que se difama a alguien, obviamente eso molesta a Dios. Cuando nosotros vamos con Dios y no hacemos su voluntad, ni siquiera la consideramos, estamos de entrada difamando a Dios. Fíjese. Y esto es como creyentes, ¿sí? Ahora, sin duda, una de las principales faltas que cometemos los cristianos es precisamente no acudir a Dios para saber su voluntad, ¿verdad?
o porque la sabemos y preferimos ignorarla. Cualquiera de las dos. Hay veces no sabemos qué es lo que Dios quiere. ¿Sí? Y bueno, pues se vale, ¿no? Pero si no sé, pues voy y le pregunto porque quiero vivir para Él. Pero hay veces ya lo sé. No más que me hago. Ya lo sé, pero la ignoro. Y ese es uno de los males más comunes que existe en la vida del hombre, en la vida del creyente. A veces pensamos que por orar, eso ya la hicimos. Yo hablaba con una persona no es de aquí, hablaba con esta persona y me decía, tenían el deseo de hacer una actividad. Me dice, es que estoy orando por esto. Y dice, pero vamos a ver. Y le dije, mira, pues es que yo creo que no va por ahí, pero es que tenemos tiempo orando por esto. Bueno, ¿y qué es lo que te dijo Dios? Me dice, es que tengo tiempo orando por esto, y los otros hermanos también hemos estado orando por esto. Ahí en la congregación se ha estado orando por esto. Sí, pero estás orando, estás haciendo un deseo, simplemente te quedaste en una parte de la oración y no en la mejor. La mejor parte de la oración no es cuando le pedimos a Dios, sino cuando Él contesta. Ese es el punto. Escuchen bien, usted puede pedirle lo que quiera. A ver, levanten la mano, papás y mamás aquí. Levanten su mano. Usted le va a decir a todo lo que le pidan sus hijos, ya porque lo pidan y porque lo deseen, ya es un hecho para ellos. ¿Y qué nos hace pensar que con Dios sí es así? Porque teniendo fe lo voy a recibir. Pues no es así. Pero es que yo creo. Qué bueno que crees, pero eso no te lo da. Porque no es fe en la fe. Fe es obediencia a Dios. Yo creo que Él me va a responder, y lo que Él me responda voy a aguantar la respuesta. Porque yo puedo llegar, ¿verdad? Imagínense que su hijo, ¿verdad? Llega, o su hija, ¿no? Pues no sé, me quiero ir de viaje a Europa un mes. Yo lo digo, lo declaro, lo confieso y lo creo. Y el otro, pues así como papá, pues, sí, ¿cómo no? ¿Verdad? O sea, a lo que quiero ilustrar es no por el hecho de que lo deseemos y que lo pidamos, eso ya nos lo dio, o sea, ya es nuestro, no es así. Nosotros vamos y le pedimos a Dios, y el Señor te dice sí, o te dice no, o te dice espérate, pero siempre contesta. Mira, cuando no tengas seguro lo que te está diciendo, a lo mejor lo que te está diciendo es espérate. Porque esa es una de las respuestas de Dios, ¿cierto o no? Esas son de las respuestas que nosotros damos. Papá, mamá, quiero esto, así, espérate. O sea, a veces ni siquiera le has dicho sí o no. Simplemente le estás diciendo, espérate. ¿Sí? Ahorita, espérate, ahorita no, espérate. Y el otro, y siguen. ¿Cuántos tienen de esos? ¿Ah? Ándale, por favor, ¿cómo te dice? Ándale, por favor, es que quiero, por favor. Y estás así, ya te dije que ándale, ¿verdad? Casi como les pide González, ¿se acuerdan? Pero eso no es que estemos haciendo la voluntad de Dios, nada más le estamos expresando lo que nosotros queremos, pero escuche bien, no lo estamos tomando en cuenta, nada más le estamos casi como quedando una orden. No lo decimos explícitamente, pero implícitamente ahí está. El Señor Jesús enseñó mucho acerca de esto. De hecho, algo de lo que Él enseñó, anótelo, no vaya ahorita para allá, sino revísalo en casa. Es en Mateo 24 del 38 y 39 y con Lucas del 17 al 26 al 29. Porque hay un cierto paralelo con este discurso que el Señor hace acerca del fin de los tiempos. Cuando le preguntaron que si cuál sería la señal de los últimos tiempos, y bueno, algunas de las cosas que Él mencionó era una rampante apostasía, ¿verdad? Etcétera. Pero Él les dice que iba a ser como en los días de Noé.
¿Y cómo eran los días de Noé? Bueno, dice, en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se daba en matrimonio, se daba en casamiento. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Está mal comer, beber y casarse? ¿Es algo malo? No, en sí mismo no es. Entonces dices, a ver, ¿de qué está hablando? Bueno, aquí cuando uno le rasca más a qué es de lo que está hablando, ¿sí? Es de que ellos vivían, dice que vivían para el vientre, es decir, vivían para satisfacerse, ¿sí? O sea, que vivían para satisfacerse, y esto de que se daban en matrimonio es un eufemismo, ¿ok? Es una figura literaria para no decir tan feo algo, ¿ok? ¿Están aquí o no? O sea, voy a poner un ejemplo de un eufemismo, ¿verdad? Y dices, ay, voy a ser del uno, ¿verdad? Todos entienden esa expresión, ¿no? Ay, voy a ser del uno, porque no quieres decir lo otro, porque se oye feo, ¿no? Así como que guácala, ¿no? Entonces, dices, pero bueno, se acepta y se entiende perfectamente, y es una manera de decirles un eufemismo, ok. Darse en matrimonio, darse en casamiento, aquí no se está refiriendo a que eran bodas y que se casaban y todo bonito, no, está hablando de un desenfreno en lo sexual. Para eso vivían, dice. Dice, hasta el día que Noé entró en el arca, y nunca supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se llevó a todos. Ahora, Noé estuvo predicando, ¿cierto o no? Por más de 120 años y ni un convertido, fíjense. Eso es fe, ¿eh? Eso es obediencia. Y la gente, no, pues lo tiró a loco. Y seguían viviendo, ¿verdad? Para ellos mismos, haciendo a un lado a Dios, haciendo a un lado la voluntad de Dios que es expresada por el mensaje de Dios. O sea, Dios expresa su voluntad por medio de su palabra. Dios expresa su voluntad por medio del mensaje. Dios no anda expresando su voluntad como un siento del Señor. Esta es la voluntad de Dios y tú te casas con y eso no cabe. Ese es un manoseo que se ha hecho de la iglesia con todo ese tipo de cosas. Esa es una manipulación que se ha hecho. ¿Están aquí conmigo? Que no, la voluntad de Dios está claramente expresada en la palabra de Dios, en su palabra. Y si cualquier cosa se contrapone a eso, no sé si me doy a entender. ¿Sí o no? Ok. Entonces, bueno, aquí no se critica, ¿verdad? No está criticando el Señor a una persona por comer, beber, por casarse. Aquí el punto está en que la vida de los contemporáneos de Noé, Dios estaba fuera de ellas. O sea, es decir, ¿cuál era la actitud de la gente en los días de Noé? Que vivían como si Dios no existiera. ¿Ok? Ahora, notemos aquí que Santiago no tiene problemas con la ocupación o con el oficio del comerciante, ¿no? Tampoco escribe acerca de la ética de la compra-venta, ¿verdad? Aquí solamente está afirmando que los mercaderes hacen negocios y que ganan dinero. Pero, bueno, pues eso es lo que se espera cuando hacemos negocios. Aquí la razón por la que él reprende este asunto, o sea, lo que él a donde está llamando la atención, ¿sí? Es de que para ellos hacer dinero era mucho más importante que preguntarse acerca de la voluntad de Dios, era más importante que servir al Señor, era más importante que obedecer a Dios, a tal grado de que ellos hacían y deshacían de su vida como querían sin considerar a Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿usted se hace planes para el futuro preguntándose acerca de la voluntad de Dios o no? ¿De qué es lo que va a hacer? ¿De qué es lo que tiene que hacer? ¿De qué es lo que se tiene que estudiar? ¿Si debe de aceptar este trabajo o no? Hay cosas que ya sabemos, o sea, hay cosas que ni siquiera tenemos que orar por ellas, ya sabemos qué es lo que Dios quiere.
O sea, no le tenemos que preguntar, Señor, ¿tú quieres que viva en santidad para ti? En santidad, no en santurronería, en santidad. ¿Tú quieres que viva? O sea, pues por supuesto es lo que estoy diciendo toda la Biblia. ¿Sí me explico? O sea, hay cosas que son muy obvias. A veces tenemos que decirle, ¿cómo le hago, Señor? Y a veces Él dice, pues ahí está mi gracia. Y échale ganas. ¿Sí? Bueno, así me dice a mí, no sé ustedes, ¿no? Fíjense, aquí hay otro pasaje, se los voy a leer muy rápido, porque hay una parábola de un hombre necio, rico, en Lucas 12, del 16 al 21, que precisamente describe todo esto. Y dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Imagínate. O sea, muy abundante. Ya no tengo en dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Voy a comprar un banco, dijo el señor Slim, ¿verdad? Ya no tengo dónde, voy a comprar un banco, ¿no? Y me quiero expresar más, voy a comprar otro periódico, uno de los más importantes del mundo. Eso, échale, ¿verdad? Y dice, y diré a mi alma, fíjense, o sea, está hablando con mi alma, ¿verdad? ¿Qué hubo mi alma? Le dijo. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Órale. O sea, ¿está mal hacer eso? Escuchen, está excluyendo la voluntad de Dios. Yo les voy a preguntar algo. ¿Para qué será que cuando Dios nos bendice y nos prospera, para qué será toda esa prosperidad que nos da? O sea, ¿para que ponga mi confianza en eso? Y diga, no, ya la tengo hecha. O más bien es uso, ¿verdad? Pero también si veo a alguien por ahí que tiene necesidad, extiendo mi mano. O sea, no dejo mi mano corta, sino la extiendo. ¿Sí? O sea, si voy al súper, ¿verdad? Y pues ahí de repente puedo echarle un kilito más de arroz y un kilito más de frijol y ahí lo guardo y veo, ¿verdad? Y que el Señor, pues ahí me va a mostrar. Igual hay algún hermano que al fin de mes o en alguna etapa del mes, ¿verdad? No tenga para eso. O voy a poner este clavito, ¿verdad? Aquí aparte, porque pues órale, que le eche gasolina, porque pues no le va a echar un kilo de frijol al tanque de gasolina, ¿verdad? El hermano. O sea, ¿sí me explico? Entonces, dice, fíjense bien, o sea, él dijo, ay, mi alma, estás tan a gusto, quédate tan a gusto. Y le dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Dice, así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. ¿A qué se refiere hacerse tesoros para sí y no ser rico para con Dios? Ser mezquino para con Dios. Escuche bien, ¿a qué se refiere eso de no ser rico para con Dios? Es que no considera siquiera la voluntad de Dios. Y eso lo hace la persona más mezquina. Versículo 14 de Santiago 4 dice, cuando no sabéis qué será mañana, o sea, ya están diciendo que se van a estar allá un año y no saben qué va a ser de mañana. ¿Alguien sabe qué es lo que va a ser de mañana? No. O sea, la verdad es que pueden pasar muchas cosas que están muy fuera de nuestro control, ¿cierto o no? Uno pretende y dice, bueno, este es el plan, voy ahí, Señor, pues estoy en tus manos, pero estoy sujeto a tu voluntad. Porque te tienes que mover, me explico. Pero si es eso, Señor, y ya, ok, si ya tuviste una dirección de Dios, bueno, te mueves en ese sentido, y si Dios te dijo, ve a tal lugar, escucha bien,
llueve, truene o relampaguee, si Dios te dijo ve a tal lugar, tú vas a llegar a ese lugar porque Dios te lo dijo. Y Dios va a proveer todo lo que hace falta para hacer su voluntad. No sé si me estoy dando a entender. Pero eso es en donde Dios nos enriquece. Ay, Señor, ¿y por qué no me provees para esto? Si yo te he pedido, porque no es mi voluntad, no estoy obligado a hacerlo. Pero es que yo lo quiero. Y nos ponemos bien niños. Sí, el Señor, pero no es mi voluntad. Pero si el Señor te dice para allá, tú le das para allá. Por eso me gusta mucho un dicho que decía un padre espiritual, ¿sí? Hacia donde el dedo de Dios apunta, la mano de Dios provee. Dios te dijo para allá, ¿para dónde te vas a ir? Para allá, porque ahí va a estar la provisión de Dios para hacer su voluntad en eso. ¿Está bien? Entonces dice, cuando no sabéis lo que será mañana, dice, porque ¿qué es vuestra vida? Le está preguntando, ni siquiera han considerado acerca de su vida. Y le dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí experimentamos neblina, ¿cierto o no? De repente, por ejemplo, allá de la casa de ustedes, está así en alto, y hay días que se ve la neblina cómo está cubriendo todo, así el pueblo, así como entró. Pero eso es a una cierta hora. Y uno ya sabe que no dice, va a estar nublado todo el día. Me dices, no, es cosa de que salga el sol y pum, se va a desvanecer. O sea, es algo muy momentáneo, ¿sí? Un grupo de teólogos del siglo XVII, ellos se hicieron esta pregunta. Esto es parte de lo que dice el Catecismo de Westminster. Era un grupo de teólogos que se juntaron, hicieron algunas cosas, pero ellos llegaron a una pregunta en todo esto, de donde se desprendieron muchas cosas. Dice, ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Esta es una pregunta muy general, pero escuche bien, es muy profunda, porque esto es para todo hombre. O sea, ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Para qué creó Dios al hombre? Escuche bien. Dice, ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Y ellos contestaron, o sea, la respuesta es esta. La finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. ¿Cuál es la finalidad o el propósito del hombre? La finalidad de Dios para el hombre. Glorificar a Dios, que le den gloria a Dios, que se le dé a Dios el honor que Él merece, ¿sí? Y que el hombre disfrute de eso. ¿Usted disfruta de glorificar a Dios, mi amado? ¿Usted disfruta de honrar a Dios? Es decir, cuando se habla bien de Él, usted dice, ¡ay, qué deleite! ¡Qué delicia es bendecirte, Señor! O sea, el hecho no porque me gusta el canto y me siento tan bien. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una conciencia del lugar que Él tiene, como cantábamos hace un rato, ¿verdad? O sea, porque eso de déjame ver tu cuerpo herido, ensangrentado y abatido, no es para sentir bonito. No sé si me explico. No es melancolía. Ay, qué romántico, qué ideal. Ay. O sea, no es para eso, es algo dramático, doloroso. Pero ¿qué es lo que te deja ver? Esto es lo que hiciste por mí, Señor. De tal manera te diste por mí. Gracias. Te entrego mi corazón. ¿Cómo no? ¿Cierto o no? Así de sencillo. Glorificarlo a Él. Entonces, la actitud de aquellos a quienes Santiago se está dirigiendo aquí, pues ellos no se habían preguntado siquiera acerca de la duración de su vida. O sea, vámonos un año y así como que seguiremos a estar vivos mañana, ¿verdad? O sea, ellos hacían a un lado, fíjense, dentro de los proverbios había uno muy fuerte, que es este: no os jactéis acerca del mañana, porque no sabéis lo que ese día puede traer. O sea, no nos podemos, ¿qué es jactarse? No es presumir, ¿no? Como asegurar y decir, yo soy el mero sabor ranchero. Y yo así, yo le hago esto y de segurito porque yo tengo el poder y yo tengo un campeón dentro de mí, ¿verdad? Y algunos dicen, yo lo saco del closet. Y se ponen ahí con sus rollos, ¿no? No.
Ellos hablan acerca de un futuro con una certeza tan pasmosa cuando no tienen el control de él, cuando no saben qué es lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, compara la vida con la neblina, ¿verdad? Es muy frágil, repito. Ahí está la neblina, sale el sol, ¡fum! Ya, se esfumó, se fue, ya no está. Bueno, así es nuestra vida. Así de frágiles somos. Y no podemos garantizar nada, no podemos pretender hacer algo ignorando olímpicamente la voluntad de Dios. Es una jactancia muy grande. Por eso dice más adelante en el versículo 15, y luego lo vamos a ver cómo lo demás lo desempaqueta. Dice, en lugar de lo cual deberáis decir, o debes decir, ¿en lugar de qué cosa? En lugar de decir, mañana nos vamos a ir para allá, nos vamos a estar un año y vamos a tener esto. Dice, en lugar de eso debes decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y no se está refiriendo a una fórmula simplemente con decir, si Dios quiere. Porque a veces podemos decir, si Dios quiere, y yo ni siquiera le he preguntado si Dios quiere. Es más, ni siquiera estoy dispuesto a someterme a la voluntad de Dios. Mucho menos, ¿para qué le pregunto? Si no tengo la disposición de someterme. ¿Me explico con eso o no? Entonces no es una fórmula, ¿sí? No es algo que se dice o que esté diciendo para que lo digamos en automático. Aquí está hablando de una actitud, digan conmigo actitud. Es la actitud de sometimiento a la soberanía de Dios. No es una muletilla piadosa. No es algo así que lo voy a decir porque pues eso para que pues tú sabes, ¿no? Soy cristiano, entonces tengo que decir, pues nos vemos mañana si Dios quiere, pero sin el entendimiento de lo que estoy diciendo. Es como el saludar con un Dios te bendiga, ¿no? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. O sea, para decir hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Porque no tengo la conciencia de lo que es un Dios te bendiga. Simplemente lo digo. Porque es una forma educada y se oye hasta espiritual. Yo no estoy diciendo no lo digan, háganlo, pero háganlo con la conciencia de. ¿Sí me dio a entender con eso o no? Ok. Entonces les recuerdo, esto que estamos viendo aquí está conectado a lo que vimos la semana pasada. Para los que no vinieron, bueno, pues se la perdieron. Pero, pero lo pueden escuchar. ¿Sí? La semana pasada nos hablaba del asunto de cómo salir del conflicto, llegar a la armonía, ¿sí? Cómo estamos en conflicto con Dios porque tratamos de satisfacernos a nosotros mismos y eso nos genera problemas con nosotros y con los demás. ¿Se fijan cómo todo está perfectamente de la mano cuando uno lo ve, lo metes en el contexto? Entonces, todo esto que estamos hablando aquí, repito, tiene que ver con las indicaciones que dio un momentito atrás, que es someterse a Dios, resistir al diablo, acercarse a Dios, ¿verdad? Corregir conductas, ¿sí? Limpiar el corazón, corregir motivaciones, etcétera, etcétera. O sea, todo eso lo tenemos que hacer para estar y para escuchar y para estar sensibles a la voz de Dios. O sea, todo eso es en congruencia a lo que Dios dice. Ahora, en toda nuestra planeación, en todas las obras, en todas las cosas que hacemos, debemos de reconocer siempre nuestro sometimiento, nuestro reconocimiento, ¿sí? A Dios. Que Él está por encima. O sea, Él es el soberano, Él es el supremo, Él es el que está arriba. ¿Están aquí conmigo? No me está ciscando eso. Entonces, fíjense, por ejemplo, el apóstol Pablo, él enseña pues nos enseña a nosotros el uso correcto de esta expresión. O sea, cómo es de a de veras que se debe de decir. O sea, tú no puedes tener toda la intención, pero pues, estoy sometido a la voluntad de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que en alguna ocasión Pablo iba ahora sí que con el equipo de misioneros, de servidores, y ellos tenían la intención de ir y predicar el evangelio a Asia? ¿Se acuerdan? ¿Estaba mal eso? No, pues el Señor ya había dicho, ve a
O sea, que el evangelio se predique en todo el mundo. Y ellos igual estaban diciéndole, Señor, ¿verdad? ¿Para dónde vamos? Oye, no, pues para acá, pues hablamos de estos idiomas, vamos para acá, órale, no sé. Ellos tenían, escuchen bien, estaban siguiendo de manera general la voluntad de Dios, iban caminando. Pero llegan a un punto en donde Dios se muestra y les hace ver que no era para Asia donde los quería mandar, sino ¿a dónde? O sea, en lugar de ir hacia al este, era ir hacia el oeste, era ir a Macedonia, a Grecia, por allá. ¿Y ellos qué hicieron? Oh, no, el Señor ya nos cambió la pichada. No, nosotros ya habíamos determinado esto, ya habíamos declarado. No tuvieron absolutamente ningún problema en decir, pues nuestro deseo era ir para allá, pero si tú nos mandas para allá no tenemos ningún problema, Señor. Y obedecieron. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, ¿qué es esto lo que nos enseña aquí? Por ejemplo, en la primera ocasión, o lo que les quiero decir. Cuando Pablo dejó Éfeso, les dijo a los hermanos, ¿verdad? Volveré, ahí está en Hechos 18:21. Volveré si es la voluntad de Dios. O sea, Pablo tenía el deseo de volver con los hermanos de la ciudad de Éfeso. ¿Ustedes qué creen? Pues voy a volver si es la voluntad de Dios. O sea, si no es, ni me voy a pelear con él. ¿Sí? Después le dijo a los corintios, dice, vendré, allá en 1 Corintios 4:19, vendré a vosotros muy pronto si el Señor lo dispone. Si no, no. O sea, yo tengo el deseo, pero si no, no. Luego les dice a los corintios también, ¿verdad? Cuando les prometió a los creyentes ahí pasar un tiempo con ellos. Dice, si el Señor lo permite. Entonces tenemos que estar con esa conciencia. Si el Señor quiere, si es la voluntad de Él, si Él lo permite, si Él lo dispone, si Él no dispone otra cosa. ¿Sí? El proverbio 24.354 dice que el hombre propone, ¿verdad? Entonces tenemos que estar listos, tenemos que estar dispuestos hacia dónde nos lleva el Señor. Versículo 16 de Santiago 4 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿En qué se estaban jactando? ¿De qué habla la soberbia? Habla de arrogancia, habla de orgullo, ¿sí? O sea, están bien orgullosos ustedes, presumen del orgulloso que son. O sea, presumen de hacer a un lado la voluntad de Dios. Fíjate qué inteligentes, hermanitos. ¿Sí? Dice, toda jactancia semejante. ¿Por qué dice toda jactancia semejante es mala? ¿A cuál jactancia se está refiriendo? ¿A jactarse en qué? En su orgullo, en su soberbia, jactarse en no hacer la voluntad de Dios. O sea, mira qué buenos planes tienes, porque sabes que somos buenísimos para hacer planes. ¿Cuántos son buenos para hacer planes? Si a veces nada más volteamos al cielo, ¿verdad? Cuando sentimos que se nos atora la carreta. Pero miren, si no tuviéramos necesidad, si supiéramos de que no se nos va a atorar nada, ni volteamos a ver al Señor. Hablo de manera general. Habrá ocasiones que sí, habrá ocasiones que no, pero de manera general, como dijo la profeta aquella, no tengo razón. ¿Sí? No. Aquí está hablando de alardear, de propios planes, de presumir de ellos, de hacer gala de esas grandezas, de esas magníficas ideas, ¿verdad? Para obtener resultados. Y, por supuesto, la voluntad de Dios ausente. Y está hablando que esa jactancia es mala, está hablando que es maligna, porque es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Eso es lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? O sea, te estás jactando. Ese pensamiento proviene de ahí. No tiene nada que ver con eso. La jactancia humana, dice la Escritura, es vana. ¿Por qué es vana la jactancia humana? Porque precisamente le da gloria al hombre y no a Dios. O sea, el hombre busca ponerse en el centro, ¿sí? Este es el tipo de alarde, ¿verdad?, al que se está refiriendo, jactarse en los propios logros. Y
Es totalmente inaceptable para Dios. Es una jactancia egoísta. ¿Y saben cuál es la cura para eso? ¿Saben cuál es la cura para la arrogancia? Obviamente la humildad, pero la humildad que se manifiesta en la confianza en Dios. Yo tengo mis planes, pero, Señor, estoy seguro que los tuyos son mejores. Y podré no entender algo, podrá no gustarme algo, pero, hey, no se trata de complacerme a mí, sino que tú recibas honor. Ese debe de ser el pensamiento que tenemos, que debemos de tener como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, ese es el pensamiento que debemos de tener como hijos de Dios. ¿Sí? No la autosuficiencia, no la famosa confianza en uno mismo. Esa confianza en uno mismo, repito, es camino cuesta abajo. Pongo mi confianza en mí y yo he hecho, y hago a un lado a Dios y puedo acá y tengo, en el área que sea. ¿Sí? Y mientras más confianza pongo en mí, más empinado se pone el asunto. Y confío más en mí, más vuelo, agarro para abajo. ¿Sí? Y de repente te encuentras viviendo en una montaña rusa. Y así como que, ya me voy a estrellar, Señor, y confío en ti, levanto, pero ya me está yendo muy bien. Ahí te ves, Padre Santo, y otra vez va para abajo. ¿Están aquí? Ahora, esa jactancia es mala, es maligna. Pero hay una jactancia que no es mala, ¿sí sabe usted? Hay algo en donde sí nos podemos jactar. Le voy a leer Jeremías, si gusta acompáñeme ahí, Jeremías 9, 22 y 23. Se lo voy a leer en la versión La Palabra, el mensaje de Dios para mí. Así dice el Señor, que no alardee el sabio de su sabiduría. Que no ande presumiendo de qué inteligente es el sabio. Que no alardee el poderoso de poder. Cuánta capacidad tengo para hacer las cosas. Que no alardee el rico de su riqueza. Mira cuántos bienes tengo. El que alardee de esto, de tener entendimiento y conocerme, de saber que yo soy el Señor, que pongo en práctica la fidelidad, la justicia y el derecho en el país. Estas son las cosas que me agradan, dice el Señor. En eso sí podemos presumir. Y cuando dice de presumir, no estoy diciendo, te está yendo así porque tú no conoces a Dios. Yo sí lo conozco. No, eso no es. Yo voy a tal iglesia. No, ya sabes, no. Lo que pasa es que tú no sabes esto. No, tú no sabes aquello. O sea, no está hablando de eso. Alguien que se jacta en el Señor es en humildad. O sea, podrás decir lo que quieras, pero como mi Dios no hay ni uno. Y cualquiera, y sí, podrás tener toda la confianza, ¿sí? En que todo va a estar para este mundo y que tienes todos los recursos. Y bueno, yo tengo al Señor. Y probablemente, estando aquí, me va a ir mal. Pero mi confianza está puesta en Él. Y si Él quiere eso, yo no tengo ningún problema, porque sé que la eternidad voy a estar con Él. ¿Me alcanzan a ver? Porque luego el hombre hace sus planes como si fuera a vivir 158 millones de años, pues si no son dinosaurios, ¿me explico? O sea, y cuando es neblina, es muy volátil, es muy poquito. Se prepara uno 25 años, 20 años de su vida para tratar de vivir de una profesión que vas a vivir otros 30, 40 o 50 años. Ya digo, ya porque el IVA ya está subiendo, ¿no? Y los impuestos están muy altos. Digo, pensando en que te vas a colgar los tenis pues ya de mucha edad. Pero, y que si eres un cirujano, ¿verdad? O lo que sea, un empeño, y no está mal, hay que estudiar, chavos. ¿Sí? Hay que estudiar. Pero el punto es eso no es lo más importante, y no te vas a jactar de ser un neurocirujano. De neurocirujano vas a vivir un tiempito nada más. Y no mucho, porque al ratito te va a entrar la temblorina y yo no voy a dejar que me operes.
¿no? No. Es el conocer a Él, porque eso le agrada al Señor, que lo conozcamos. Versículos 17, escuchen. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es ofender a Dios diciéndole que nuestros planes son mejores que los suyos. Y este versículo encierra, contextualiza todo eso, ¿sí? Aquí está hablando de este pecado en particular que asoma su horrible cabeza cuando el hombre rehúsa a Dios, cuando el hombre no atiende a Dios, que formula planes, ¿verdad? Y le va bien y se jacta de sus logros. No, aquí está hablando del pecado de omisión. ¿Está bien? ¿Cómo la ven? Y sobre este pecado de omisión el Señor Jesús habló mucho. Ahorita voy a tocar más. Pero Él habló mucho, ¿verdad? Él habló acerca del pecado de omisión. Por ejemplo, cuando describe ahí al sacerdote y al levita, ¿se acuerdan en la parábola del buen samaritano? Ellos sabían hacer eso. Habla de las cosas que eran básicas, ¿verdad? Como simple humano. O sea, atender a los enfermos, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, atender al que tiene frío. Está hablando, escuchen bien, de cosas que eran básicas en esencia para los judíos, que eran cosas básicas. Independientemente de que fuera, eso era importante hacer. Y sin embargo, este levita, este sacerdote, hicieron a un lado eso. También habla acerca del rico que no se interesó por Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de ese o no? Imagínense ustedes, ahí a este hombre, ¿verdad? Todo rico, con unos tremendos disfrutes que se estaba dando, deleites, y afuera de su casa estaba un hombre lleno de llagas que llegaban los perros y lo limpiaban los perros. Digo, así o más inmundo. Y no está diciendo el asunto, no era de que este señor tuviera los suficientes medios para estar de continuo banquete. Ese no es el problema. ¿De qué está hablando ahí? Pues de que no le echó ni siquiera un taquito a Lázaro. ¿Sí? Pero después Lázaro estuvo recibiendo los bienes de parte de Dios y el otro, bueno, la paga de su pecado. ¿Sí están aquí? ¿O no? Habla, ¿verdad? De cuando él estuvo en la tierra, dice, y pues que le alimentaron les reclaman, ¿no? Dice, por cuanto a ellos se los hiciste, a mí me los hiciste, pero ¿cuándo? ¿Verdad? Pues no me di cuenta. Bueno, ustedes simplemente actuaron con el sentido cristiano. Pero el pecado de omisión, mis amados, es terrible. Ahora, cuando habla, póngame atención, porque aquí está la esencia de este asunto. Acuérdense, es la autoconfianza, ¿cómo se llama? Es autoconfianza, un camino cuesta abajo. ¿Cuál es el pecado de omisión? Sí, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ok, ¿a qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que estos hombres omitieron? La voluntad de Dios. Es decir, el que omite la voluntad de Dios le es pecado. Así de sencillo. Y vámonos para el final. Nosotros cada vez vemos con mayor frecuencia la palabra secularismo, ¿verdad? Y cada vez aparecen más en los círculos cristianos, ¿verdad? Como si tuviese un lugar legítimo, ¿no? ¿Sí se entiende lo que es secularismo? O sea, lo secular es hacer a un lado a Dios. O sea, secularismo se refiere a una visión del mundo que ignora a Dios. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hace el mundo? O sea, el mundo sin Dios, pues. Y eso cada vez penetra más. ¿Se fijan? Eso cada vez penetra más. Y pongan atención,
Eso es una filosofía que entra a todas las esferas de la vida, que rechaza a Dios y exalta al hombre, y no podemos permitirnos eso. Eso es el secularismo en esencia. Es una filosofía. Rechaza a Dios, exalta al hombre. Y pueden haber muchas áreas en nuestras vidas donde decimos, es que no, es en mi trabajo en lo secular. ¿Han escuchado eso? Para un cristiano no hay nada secular. Para un hijo de Dios no debe de haber nada secular. ¡Wow! ¿Cómo que no? La escuela es secular, ¿no? Para ti no debe de ser secular. No la puedes despegar de Dios, porque ese es el problema. Cuando, no, Dios es Dios allá en su templo. Dios es Dios y me comporto como tal acá cuando estoy con ellos. Pero esto es lo secular. ¿Sí? Les voy a contar una anécdota, ¿verdad? En una iglesia, en una congregación, había un hermano carnicero y pues vendía sus buenos arracheras y sus buenos cortes, ¿verdad? Y llegó una hermana ahí. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, porque ya sabe que así saludamos los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo está? Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Cómo está, varón de Dios? Aleluya, bien, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, me da medio kilo de filete, por favor. Sí, mire, está muy bueno y bien suavecito. Aquí está. Y me da otro medio kilo de así, ¿no? Un montón. ¿Y cuánto es? Pues tanto, pues ya era la cuenta, más o menos se la había puesto de varios kilos. ¿Y cuánto es? Pues tanto. Y le dice, hermano, ¿y no habrá algún descuento? Dice, es que no somos hermanos en la carne. ¿Verdad? Y así, o sea, así como que aquí ni te conozco, ¿no? El asunto es de que luego se los aplicamos esos a Dios. Síganse riendo. Hay cosas en las que llegamos y le decimos, Señor, a ti, aquí yo mando. En esto, no, Señor, aquí yo digo. Pero es que tu palabra dice, no, es religioso. Esto es secular. Precisamente ese pensamiento tiene a tantos y a tantos y a tantos que adentro de las congregaciones viven como adoradores de Dios, pero salen y viven como el diablo. Porque aquí soy una cosa y allá soy otra cosa. Secularizo, aparto. Para un verdadero creyente no hay nada secular. Todo debe de ser para la gloria de Dios. Trabajo para la gloria de Dios. Estudio para la gloria de Dios. Hago esto y es para la gloria de Dios. Y todo lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios. Si me caso es para la gloria de Dios. Si me quedo a forrar Biblias, para la gloria de Dios. ¿Sí? Si hago esto es para la gloria de Dios. Es para Él. Se trata de Él. Y voy a estar bien con eso. No tengo ningún problema, porque los bienes que espero son mucho mayores que lo que puedo tener en un mundo secular. ¿Estamos aquí? Pues vamos a darle gracias. ¿Cómo ve? Vamos a darle gracias a Dios y tomar un tiempo también para exaltarlo, para adorarlo, para que lo podamos bendecir. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Yo le invito a que lo hagamos. Sí.